Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 8:27. Las 8:28 prácticamente ya. 8:28 minutos de la mañana. Señoras y señores, es un honor presentar a Rafael Ollarte, el distinguido académico y jurista de mucho prestigio en nuestro país, maestro universitario en América Latina y distinguido amigo, queridísimo amigo, valdría la pena expresar. Bienvenido, doctor Ollarte. Dicen que el señor presidente, antes de tomar vuelo hacia la isla de su coideario, inspirador y consejero, asesor además, el difunto señor comandante Fidel Castro, fue pidiendo las renuncias para el último semestre a todos sus colaboradores. Esto no se veía venir y en otro estilo de gobiernos, en la mayor parte de mi experiencia periodística, crear una crisis de gabinete al final no es de un estilo muy convencional que digamos. Más bien lo que se busca es otorgarles estabilidad y cumplir ya el periodo a regañadientes. Esto no parece estar ocurriendo porque este pedido de renuncias, ¿qué opciones le generarían al presidente? Más hace pensar que es un fastidio, más hace pensar que el presidente montó en coraje, que no es difícil para él, y naturalmente se fue muy molesto con alguna situación que impera este momento en su gabinete ministerial. Dice, hace un momento decía, creo que era, no era él, a ver si me hacen acuerdo adecuadamente y ojalá podamos poner esa grabación. Decía uno de mis tres invitados que adentro se matan, algo así. Felipe Urbano me parece que decía, adentro hay una situación, una conflictividad, una colisión, doctor Ollarte, muy complicada. Y entonces se fastidió el señor presidente viendo tantos frentes dispersos, enfrentados, y entonces les fue pidiendo la renuncia. Voy a trabajar con caras nuevas. Y aquí dice precisamente Carlos Roberto Rueda, de la redacción del Expreso de Guayaquil, dice a manera de pregunta, ¿caras nuevas en el gabinete para los últimos 6 meses de gobierno? El presidente Rafael Correa pidió la renuncia a todos los secretarios de Estado antes de emprender el viaje a Cuba para asistir a los funerales de Fidel Castro. Lo hizo a través de la Secretaría de la Administración Pública. Se pudo establecer desde hace más o menos unas 48 horas que eso había ocurrido. Las decisiones respecto a quién se queda o quién se va se tomarían justo el día de hoy, después de un descanso muy merecido del presidente, porque creo que el vuelo lo han tomado casi madrugado, muy recientemente. ¿Cuáles son las razones? No le pido su aval de que hayan venido o no hayan venido, caballero. ¿Cuáles son las razones para este pedido? El secretario de Comunicación, Patricio Barriga, ha dicho que en este último tramo el presidente está en su derecho de tomar decisiones que le permitan profundizar las acciones para dejar un país de promesas cumplidas. ¿Usted cree que ese sería el objetivo, promesas cumplidas? Pero como frase, buena nota, Patricio. Se inventó. Sí. Doctor Ollarte, buenos días. Oiga, buenos días, qué placer. Sí, efectivamente, parece que los políticos en general,
los oficialistas no están excluidos de esto, de aprovecharse de la mala memoria del colectivo nomás. Claro. Yo todavía recuerdo en campaña las frases de cuando era el actual presidente candidato, que hacía aquel símil entre vender choclos y comprar humitas respecto a esto de vender crudo y comprar gasolinas. 10 años después seguimos haciendo lo mismo. Lo mismo, ¿no? Y otras cosas, bajar impuestos, cosas por el estilo. Las campañas son así, ¿no? Deberían cambiar, esperemos que así sea. Pero respecto de esto de pedir renuncias a los ministros, bueno, constitucionalmente no hay ningún problema. Así es. De hecho, en Ecuador la costumbre es pedir las renuncias. Renuncias que no hacen falta porque los ministros de Estado son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Es decir, si el presidente de la República no quiere que alguien se mantenga en una cartera ministerial, lisa y llanamente lo remueve. Pero se piden las renuncias para efectos de que la salida del funcionario no sea tan evidente. Entonces le pido la renuncia a todos y me deshago de los que quiero deshacerme. Ahora también tome en cuenta que en este régimen el enroque es tradicional. O sea, lo saco de defensa, lo mando a agricultura, de ahí. Entonces usted aquí ha tenido ministros todólogos, es decir, sí, tipos tan competentes que son capaces de estar en cualquier cartera ministerial. ¿Se entiende que un ministro es un colaborador del presidente de la República y uno de los más grandes asesores? Para eso uno tiene ministros, porque un presidente de la República, que es el titular único de la función ejecutiva y por tanto él es quien toma todas las decisiones trascendentes en materia de gobierno y administración. Naturalmente, como cualquier ser humano, tiene sus limitaciones respecto de conocimientos, de habilidades. Entonces, ¿usted qué requiere? Asesorarse. Y se asesora de gente de confianza. Ahora, uno siempre debe entender qué quiere decir esto de funcionario de confianza. Claro que debo confiar en que el funcionario me va a ser leal. Yo no voy a nombrar como presidente de la República a un tipo que puede ser muy capaz, pero que es muy capaz también de darme una puñalada por la espalda, claro, o de hacerme la casita, como decimos acá. No lo voy a hacer. Sí. Pero no solamente debo confiar en esa persona, en ese personaje, en lo personal. No solamente es una confianza como amigo o algo por el estilo, o como persona, como sentido solo de lealtad, sino que también debo confiar en sus conocimientos. Como cuando usted va al médico. Naturalmente usted va al médico porque no sabe por qué le duele aquí a la izquierda y abajito. Entonces usted va al médico y le consulta. Naturalmente entiendo que usted confía en esa persona. No va a ir a donde su enemigo declarado a pedirle una consulta médica. Ya, salvo que quiera arriesgarse y quiera confiar mucho en el juramento hipocrático. ¿Ya? Pero también ha de confiar que es un hombre competente. Pues, si no lo es, podrá ser muy buen amigo, pero yo no le voy a consultar a este que yo creo que no es eficiente en esa materia. Eso no se ha visto en este gobierno. El tema cuando uno ve el enroque dice, bueno, ¿y cuál será pues la competencia que tiene X fulano en tal cartera de Estado? Si lo hago saltar de aquí para acá como canguil y lo voy poniendo. Luego los problemas se van produciendo. Ahora, eso también se produce cuando usted tiene jefes de Estado que creen que ellos son capaces de todo. Entonces, por lo tanto, el ministro no pasa de ser sino un mero trae, cumple, y que prácticamente no es capaz de decirle al jefe del Estado que está equivocado o que no debería tomar tal o cual medida. Pero bueno, entonces no se hace en Ecuador esto de yo te remuevo directamente, porque a la vista de la opinión pública esto suena a que hay problemas internos, de que hay disensión, de que algo habrá hecho el funcionario. Entonces, para evitar esos dimes y diretes tan comunes en la opinión pública, lo que hacemos es algo que constitucionalmente no reviste utilidad, pero que políticamente sí la tiene, que es pedirle la renuncia, ¿ya? Para decirle, no te estoy votando, sino tú te estás yendo. Entonces yo veré si te acepto la renuncia. Claro. Ahora, hacerlo en el caso que nos ocupa, ¿qué puede estar ocurriendo? Claro. Esa es la pregunta del millón. Exactamente. Esto que puede ser tan común y que uno dice, sí, hay que oxigenar el gabinete y toda la cosa,
Mire, si estuviésemos en el año, tal vez a fines de 2015, no nos llamaría en lo absoluto la atención. Normal, normal. Pero cuando te quedan 6 meses, y no solo que te quedan 6 meses, sino que muchos de tus ministros son candidatos ahora y por lo tanto han dejado la cartera ministerial, y se han quedado los viceministros. ¿Para qué hay todo este corrillo? Porque uno entendería que si se trata de aquello, lo que haría el presidente de la República es, bueno, el ministerio tal le hemos encargado al viceministro cual. Ahora voy a hacer el nombramiento. Ya, le he encargado, pero ahora le hago el nombramiento a tal fulano. ¿Por qué esto de pedirle la renuncia a todo el mundo? Esto es. Cuando usted aportas una campaña. Así es. Una campaña que comienza por ahí por el 5 de enero. Volvemos de Año Nuevo y comenzamos de lleno. La verdadera campaña. Y legalmente la campaña. No lo que usted está viendo ahora en los partidos de fútbol o la propaganda indirecta que el Consejo Electoral eso y las encuestas y todo eso. Toda esta cosa. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Claro que naturalmente llama la atención. Alguien dirá, hay disensiones internas. Bueno, eso es normal en todo gobierno, siempre hay acuerdos y desacuerdos. Pero usted tiene una cosa tan especial en estos días, que por ejemplo, el presidente de la República sostiene una cosa, el candidato presidencial Moreno sostiene otra, y los candidatos a parlamentarios... Vea, escuché una entrevista a un exsecretario de Estado, candidato a asambleísta, y la entrevistadora solo le preguntó, a ver, el candidato Lenín Moreno ha dicho que él no está de acuerdo con el anticipo del impuesto a la renta. El presidente Correa ha dicho que se debe mantener el impuesto a la renta. ¿Usted qué opina? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Sí, vea, yo no creo que se debe mantener, pero tampoco que no se debe mantener, pero creo que debemos discutir. Ni siquiera te pueden contestar una pregunta tan obvia. Decir, vea ya, pues mójese un poquito y dígame qué es lo que piensa usted, porque aquí hay un jefe de Estado que dice una cosa, hay un candidato presidencial del oficialismo que dice otra, y por dónde va a ir y eso, doctor, significa que el liderazgo político de Alianza País y de este gobierno se dispersó notablemente y comienza el arribismo, comienza el alineamiento a funcionar por el futuro y ya no por el presente, y eso encolerizó seguramente al presidente. Vio que tanta colisión entre ellos, tantas ambiciones que se ciernen, en fin. Qué interesante sería conocer por qué copó la paciencia del mandatario que les dijo, bueno, preséntame la renuncia a todo el mundo. A ver, primero, aquí no tiene usted régimen de partidos. Como no tiene régimen de partidos, no tendrá claridad sobre los proyectos gubernamentales, ni ahora ni con el de mañana. Porque claro, si usted dice, este señor es de izquierda, bueno, usted irá por esta senda, pero de repente hace cosas que no corresponden a la izquierda, o este señor es de derecha. Entonces, lo que usted ha tenido en Ecuador, y durante mucho tiempo, son unas organizaciones políticas, algunas llamados partidos y otros llamados movimientos, que en realidad son unas agrupaciones con gerente propietario. Entonces usted tiene ahí al gerente propietario, que es el que manda, y que aquí se hace lo que yo digo, ¿ya? Y que cuando desaparece el gerente propietario, desaparece el movimiento. Del velasquismo sin Velasco no hay. Así. CFP sin Asad Bucaram muere. Lo que le ha ocurrido al Partido Social Cristiano, que ahora, después de cuántos años se trata de rearticular, pero usted ve los otros movimientos y partidos, yo le insisto, con nombres que no reflejan ideología porque no la tienen. Creo, Suma, Todos, Avanza, Adelante. ¿Eso qué significa? Entonces, naturalmente, la gente lo que hace es alinearse. Y alinearse a lo que alguien llamaría el líder. Porque sin el líder no hay la agrupación. Ahora, en este caso, usted ha tenido un liderazgo fuerte en Alianza País, indudablemente. Y en el país también por ausencia de otros liderazgos, porque no ha tenido un contrapeso. O sea, no le salió, ni le pudo salir por 10.000 cosas, la ley de comunicación, las restricciones a la prensa, un montón de cosas, las réplicas que no son réplicas,
Es decir, usted opina, no dice nada de nadie y le salen con una réplica. ¿De qué? ¿Cuál es el derecho fundamental? ¿Cuál es la información que no es verídica, que no es veraz? La opinión, yo puedo estar en desacuerdo con lo que usted opina, no voy a pedirle rectificación, simplemente no estoy de acuerdo, pero así han hecho. Entonces, hemos tenido un, entre comillas, liderazgo fuerte dentro del movimiento y resulta que ahora hay que entregar la posta. Ahora, esa posta que yo quiero entregar, ¿la quiero entregar en qué condiciones? ¿En las condiciones de un partido político o en las condiciones de una agrupación con gerente propietario? En Ecuador hacemos lo segundo, pues, no hacemos lo primero. No es que usted dentro del partido, vean los partidos políticos, no hablemos de Estados Unidos o Europa, hablemos de Iberoamérica. El que sea, en México, el PRI, el PAN. Respecto del PAN, una cosa era el expresidente Fox y otra cosa fue el presidente Calderón. Así es. Lo mismo ocurre con los gobernantes del PRI. Claro, se hablaba de la electora del partido, pero una cosa es el uno y otra cosa es el otro. No es un dependiente, no es un sometido, no es un delegado, no es un... En Ecuador, en cambio, queremos que, si es que hay una especie de sucesión, el otro sea el delfín, el que le sigue, ¿ya? Y el que va a seguir los lineamientos del jefe mayor. Que grandes problemas, por ejemplo, esto le ocasionó a Nebot, la figura de Febres Cordero. Incluso con una figura tan fuerte como Nebot tenía problemas con Febres Cordero, lo que incluso en gran parte le llevó a perder una elección. Ahora, ¿qué se pretende por parte del gobierno con Lenín Moreno y la gente que le siga? Que en realidad sea alguien que gobierne él, según su parecer, según la Constitución, él, jefe de gobierno, jefe del Estado, él dirige la administración pública, o que él sea el que le siga a la onda al gerente propietario. Bueno, eso te puede resultar. Hay países en los cuales algo ha resultado en nuestros sistemas, ¿no? En otros no. Vea la que le ha pasado a Uribe con Santos. Le quiso mandar a su ministro de Defensa, que además era un tipo que en comparación con Uribe tenía muy poca gracia. Uribe, una figura altamente carismática, muy carismática, con mucho arrastre popular, le pone a alguien que tenía la misma gracia que una piedra en el camino. Sí. Es decir, un hombre que no tenía la oratoria de Uribe, que lo tenía que subir Uribe a la tarima, que le hace la campaña, gana y te dice chao. Y le mandó ahora, la puñalada trapera, ¿no? Y ahora, claro, en el sistema, claro, en el sistema colombiano, en cambio, como las reelecciones estaban limitadas a una, es decir, elección-reelección, no pudo ocurrir lo que podría ocurrir en Ecuador de un Correa candidato en el 2021. Por eso Uribe no pudo volver a ser candidato y eso produjo que Santos pudiese continuar. Ahora se han eliminado constitucionalmente las reelecciones en Colombia. Se prohibió otra vez absolutamente el tema de la reelección para evitar estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que queremos dentro del gobierno y dentro de el candidato oficialista? Además, un candidato que como que no asoma mucho, como que no aparece mucho, como que no nos dice las cosas claramente, porque bueno, en una campaña electoral también se trata de eso, que el elector, nosotros, podamos elegir, y para elegir usted debe poder escoger, y para poder escoger usted debe poder conocer las alternativas. Pero claro, con el sistema de campaña electoral, gracias a la Constitución de Montecristi, mucho esto, con spots publicitarios, con el irrespeto a la Constitución en el sentido de que el Consejo Electoral te contrata publicidad y no te hace esto que ordena la Constitución de propiciar el debate y la confrontación de ideas. Entonces el elector vota ciegas, ¿no? Entonces llegará y votará por, no sé, la canción más bonita, por el colorcito más simpático, y aquí seguimos vendiendo gaseosas, yogur y alguna cosa más. Es decir, tratarle al candidato como un producto. Recuerde que la diferencia, la única diferencia entre la publicidad electoral y la publicidad comercial es qué es lo que usted está publicitando. Ahora, si queremos tratar a los candidatos como una funda de papas fritas, pues bueno, está muy bien, ¿no? Ahora, el elector para elegir, pero es que no estamos eligiendo un snack, pues estamos eligiendo un presidente de la República y estamos eligiendo unos candidatos y uno ni siquiera puede saber qué opina un candidato a parlamentario. No sé si no se atreven a decirlo. Ahora, proyecto de ley de plusvalías.
le lanza el proyecto de ley de plusvalías, una cuestión que generó tanto rechazo que el mismo presidente de la República tuvo que retirarlo. Bueno, si tan valiente es, ¿por qué no lo dejó antes? Pues el proyecto de ley de plusvalías lo aprobaba antes, pues con todo, así con toda su mayoría parlamentaria que la tenía y que la sigue teniendo y que le hubiese nomás aprobado. ¿Por qué no siguió antes? No, ahora se la clava esta en medio de la campaña. ¿Cuál es la pretensión? Yo francamente no puedo entender eso. Yo no me puedo meter en la psicología de la gente, pero sí me llama la atención todas estas cosas. ¿Qué estado anímico o circunstancia psicológica está atravesando en términos de fatiga en el lidiar con tantas circunstancias que le han venido adversas como todo proceso constitucional? Al final, al mandatario se le reúnen todas circunstancias con carga negativa. A los presidentes nadie se ha despedido, sino siempre encendiendo una mirada agresiva al resto de compatriotas para disimular circunstancias internas, y ya también los otros que están viendo el futuro, comprendiendo lo que van a volver a hacer, cuidándose al máximo. Es decir, hay una situación grupal muy complicada al término de un mandato. Y Correa no puede estar ausente de esta circunstancia. Les ha pedido las renuncias. ¿Cómo evalúa usted este episodio político-administrativo y emocional? Y yo siempre creo que adentro, como decía nuestro invitado excepcional esta mañana, Felipe Urbano de Lara, decía lo siguiente: estoy enviando un saludo con Rafael Ollarte, un saludo de respeto al ex vicepresidente constitucional León Roldós Aguilera, que tiene la bondad de atendernos en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué puede estar ocurriendo en las interioridades del régimen que Correa les fue pidiendo las renuncias absolutamente a todos los miembros de su gabinete ministerial? ¿Por qué le dije yo a Felipe Urbano hace rato y él nos manifestaba lo siguiente, abogado? Me parece además que esa candidatura enfrenta otro problema. ¿Cuál es? Y es la heterogeneidad de Alianza País. O sea, hemos sabido desde el comienzo que Alianza País es un movimiento, lo que decía también un poco Mauricio, ¿no? Con visiones muy distintas, con intereses muy distintos, con perspectivas muy distintas. Y el elemento cohesionador de esas facciones dentro de Alianza País fue Correa, ¿no? Porque Correa era el líder que tenía el poder estaba en Correa. Y él cohesionaba esos intereses distintos, él lograba procesar esos intereses distintos y le ha permitido a Alianza País mantener una cierta unidad, que es una cosa muy interesante que ha ocurrido en los últimos años, a pesar de las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Vemos ahora un nuevo reparto del poder dentro de Alianza País. Se están repartiendo el poder. El poder ya no está solo en Correa, ya no es del dirimente, no, que hay otros actores que se reparten el poder: el señor Moreno, el señor Glass y el señor Correa. Entonces vamos a ver si es que esos repartos dejan contentos a todos. Patricio Álvarez, que es un empresario constructor, abogado Roldós, decía: lo que ocurre por esto de las renuncias y la solicitud emergente y de última hora que les ha ido formulando, el pedido que les ha ido formulando el señor presidente, tiene que ver con lo que dice el ingeniero Patricio Álvarez, sí, que adentro se matan en este momento en el gobierno del presidente o en el estamento administrativo del régimen. En Guayaquil, donde también hay supuestos y donde también hay un acceso a las circunstancias que pueden estar ocurriendo en la administración Correa, tal vez usted ha escuchado algunos rumores o simple y llanamente colige de que hay
complicaciones internas bastante fuertes, como la que describía precisamente este empresario, que decía como que adentro hay una puja terrible, como que adentro se matan por liderazgos, por candidaturas, por las leyes, porque han polarizado los dos candidatos, porque disimulan y no pueden, qué sé yo. No sé cuál es el ambiente de tertulia que este momento existe en el mundo político guayaquileño, y ese es mi pedido de análisis. Muchas gracias y buenos días, León. Gracias a usted, mi saludo, Gonzalo, al doctor Ollarte y a todos los que nos están escuchando en la ciudad de Quito. Yo hace algún tiempo decidí no hablar de política en medio, más allá de mis columnas, pero con la llamada suya, en este caso estoy interrumpiendo esa decisión personal. A ver, déjeme hacer mi lectura de las circunstancias. Al presidente le gusta que sus funcionarios tengan una especie de carrusel. Si usted ve cuántos ministros han habido y cómo han rotado en el gabinete, es realmente impresionante. O sea, la rotación de ministros supera cualquier época anterior. Me refiero a época, yo sé que estamos hablando de 10 años, pero es que son ministros y ministros y ministros los que rotan. Yo creo que eso tiene toda una cola, que todos saben que son dependientes. Sí, nadie hace una gestión ministerial, solamente son personas que tienen que cumplir lo que se le ordena. Y en esa línea, pues el carrusel da la vuelta el carrusel, pasa uno de un ministerio a otro ministerio. Eso por un lado. También dice la prensa que ha nombrado nuevos embajadores. Según decreto ejecutivo, el 25 de noviembre ha nombrado varios embajadores. Y yo ahí me hago una pregunta como ciudadano. ¿Un gobierno que se va debe cambiar embajadores? Yo diría que no. Y yo diría que no por una razón, porque no sabe quién va a venir después. Y un embajador que es nombrado en el mes de diciembre estará viajando en febrero. Hay un nuevo gobierno en mayo. ¿Cuánto le cuesta el traslado del embajador? ¿Cuánto cuesta todo eso? Yo creo que eso no corresponde, salvo que él tenga ya la decisión de aplicar en el Ecuador esta confusión de partido único con gobierno, porque de hecho así está manejando la campaña. La campaña es una sola cosa, es gobierno, partido único, todo juega. A uno lo obliga a pensar de que podemos estar en algo parecido a lo que sucedió en Nicaragua, que Ortega ahí abiertamente ha dicho de que el partido único es fundamental, y eso prueba cuánto tiempo ha durado la Revolución Cubana. Entonces, cuidado, estamos confundiendo las cosas en el Ecuador. Creo que Moreno es un candidato que intentará siempre decir lo que le quieren escuchar. O sea, yo creo que esta es definición más clara del candidato Moreno. Él siempre dirá lo que le quieren escuchar. En el escenario donde está, él siempre dirá, sí, pero. Yo en una columna recogía una caricatura de Vistazo que para mí grafica esto. Yo haré todo diferente a lo que ha hecho Correa, pero igualito a lo que él ha hecho. ¿Ya? Entonces, llega un rato, bueno, ¿qué estamos pensando? Yo quitaré el anticipo de impuesto a la renta. Sí, pero el Estado tiene que financiarse. ¿Cómo le va a quitar el anticipo de impuesto a la renta? Entonces yo creo que este es un tema que nadie sabrá, ni Correa sabrá en la hipótesis que gane Moreno, qué hará Moreno después del 24 de mayo. Por eso pienso que el gobierno necesita a los Glass y a otros que los supone más leales, en diferentes espacios. Por eso tienen que estar ahí, porque Moreno es siempre una caja de sorpresa, llamemos así, resulta Moreno, ¿verdad? Porque su temperamento es ese.
Ahora, creo que Moreno, en cambio, con lo de la misión esta en Ginebra, cayó en algo que es la falta de transparencia. Pidió $1.600.000, le dieron $1.500.000 y pico mil dólares, y él dice, sí, yo no tengo que rendir cuenta, pero el cargo no debe haber valido más de esto no debe haber valido más lo de allá. Y le dice, y usted no va a establecer una impugnación al informe de la Contraloría. No, si no me están usando, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, caemos siempre en esta cosa de falta de transparencia en el Ecuador. Y la percepción de la corrupción es impresionante, impresionante. Yo hoy día escribo en la columna del Comercio sobre el tema de la oferta que hace y está en todos los medios el abogado de Pareja, que dice que Pareja está dispuesta a hablar, pero está dispuesta a hablar bajo el principio de la colaboración eficaz. Colaboración eficaz que en definitiva es, entre comillas, delación, lo que se llama delación en Brasil. Es muy parecido, tiene algunas diferencias cualitativas, pero es muy parecido a la delación. Y yo me pregunto, ¿será para decir que el vicepresidente Glass no tiene nada que hacer, que nunca he conocido de nada el vicepresidente Glass? Porque el problema de la delación o el problema de la colaboración eficaz es que buscan protección por un lado, baja de pena, supuestamente porque abren la caja de Pandora. Pero al abrir la caja de Pandora pueden incriminar a alguien y pueden, a su vez, exonerar a otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Y yo en el caso concreto de Pareja, yo reclamo algo más. Reclamo realmente una indignidad de Pareja, una indignidad, una miseria humana, al haber involucrado a sus hijos, al haber involucrado a su suegra de 83 años, a la tía de su mujer de 87 años y con Alzheimer, que inclusive está detenido un cuñado de él que trabaja en Quito, no tiene nada que hacer, el Fernando Avilés, está en este rato ya va a tener un mes preso. ¿Por qué? Porque vino de Quito a visitar el 2 de noviembre a su padre, a la tumba de su padre que murió hace muchos años, un eminente médico guayaquileño, y fue a ver a su madre y a su tía, y en ese rato cayó la policía y lo detuvieron. No hay una vinculación de Fernando Avilés con el tema. Pero, perdónenme, yo tomo una palabra de alguien que estuvo la noche que lo detuvieron. Digo, es que no lo detienes, es un rehén, es que va a ser rehén, por favor, ¿de qué estamos hablando? Rehenes en el Ecuador. Entonces, es el encubrimiento de todo lo que pasa en Petroecuador, tener rehenes en el Ecuador. Entonces, yo creo que todo esto, de alguna manera, tiene que entrar en el debate, en el análisis, porque lo demás suena a tongo, apesta a tongo, lo demás. Usted afirma precisamente, abogado, aquello en este comentario, en esta opinión que aparece en el diario editorial, en la página editorial, más bien, del diario El Comercio de esta mañana. Vale la pena que ustedes lo lean, estimados amigos oyentes. ¿Creíbles las delaciones? Se pregunta León Roldós Aguilera. Y dice, en el Ecuador hay una figura muy similar que es colaboración eficaz. Su normativa principal está en el Código Orgánico Integral Penal, artículos 491 y 494. El que acepta tener responsabilidad en un delito se compromete a hablar, a entregar pruebas, a develar el entorno y los actores aún no identificados de las infracciones en que participó. Se supone que es el infractor arrepentido. Se supone que es el infractor arrepentido. En correspondencia espera recibir sustanciales rebajas o una sustitución de sus penas, definidas por conocimiento de la normatividad vigente. ¿Cómo le parece a usted esto que trae a colación e intercala en su opinión el ex vicepresidente León Roldós? Saludando al ex vicepresidente, doctor Ollarte, nuevamente bienvenido. Así un abrazo a don León Roldós. Mire, efectivamente,
este tema de los actos de corrupción, los que conocemos, pues, los que salen a la luz pública por A, B o C circunstancias, con una prensa restringida. Silencioso. Prensa, claro, que pues, porque no puede nomás, pues. Entonces, ¿O está comprometida? no, porque dice llanamente las frecuencias y todas estas cosas. Entonces, bueno, es problemático, pero nos hemos enterado de esto. Y esta es una cuestión a la cual, entiendo yo, el oficialismo le echará tierrita encima, porque es una cosa complicada que se te empiecen a salir, a destapar la olla de grillos, te empiecen a salir actos de corrupción. Eso naturalmente afecta al electorado. El electorado no ha de querer, pues, voluntariosamente votar por personas que tienen esta clase de comportamientos. Y claro, aparece ahora don Capaya diciendo que él sí hablará. Pero con esta famosa, claro, pues, dando y dando pajarito volando, colaboración eficaz, y a mí me reduce la pena al mínimo posible, pues. Y aviso todo. Y exactamente. Entonces, claro, también eso implica una advertencia para otros que están. ¿O no aviso nada? Pero claro, o sea, a ver. Sí. Exactamente, o sea, frígame más y sigo abriendo la boca, ¿no? Claro. Entonces, lo que ha pasado en Brasil con esto de que dicen que ya va a hablar el señor y que ya va a involucrar. Bueno, hasta que sea, ¿no? Entonces, ¿será cierto en realidad esto de que el señor sí quiere acudir a la famosa colaboración eficaz para ver algunos beneficios respecto de la imposición de una eventual pena, sentencia condenatoria? ¿O en realidad lo que quiere es evitar eso a través de esta clase de advertencia, ¿no? Advertencia. Verán que yo no solo he sido yo, sino que conozco a alguien más y esto puede salpicar. Especialmente ahora que estamos entrando a una campaña electoral en que entiendo yo, no digo que está bien, lo que estoy diciendo es que esto en política ocurre, lamentablemente es así, la oposición aprovechará esto para, naturalmente, enlodarle al oficialismo, ¿no? Algo le salpicará y algo le llegará. Entonces ahí vienen los cálculos, ¿no? Ahí vienen los cálculos. Porque claro, esto de que nos digan los candidatos en general, y más los del oficialismo, que vamos a mejorar la educación, que vamos a luchar contra la corrupción, bueno, esos primero son generalidades, y segundo, pues lo dice cualquiera, ¿no? Ahora, con esto dime qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué han hecho tus instituciones? ¿Cómo se las ha cómo ha operado en realidad la fiscalización? No solamente la parlamentaria, sino la Contraloría. ¿Qué ha pasado con la Fiscalía? Es decir, entonces, naturalmente la oposición va a empujar al electorado a entender que, como todo está en manos del oficialismo, lo que usted ve no es ni la punta del iceberg, sino que es una cosa muy superficial, pero que incluso así, mire lo que sale. Así es. León Roldós, si es tan amable en escucharle, era el candidato Mauricio Pozo el que refirió que adentro como que se matan. A mí me parece que el problema al interior del gobierno es un problema terrible. Invivible. Se van a matar ahí, Gonzalo. Se van a matar. Aquí los problemas entre ellos es espantoso. ¿Pero de qué parten esos problemas de reparto? Temas de apetencias, temas de simpatías o antipatías personales, inclusive temas de manejos de poder, temas de quién va realmente a dirigir esto. O sea, dice una cosa, el otro le contradice, este me cae mal y yo le pongo a eso. O sea, es terrible. Eso, imagínese un gobierno con esa estructura interna. ¿Podría ser esta una denuncia bastante interesada, León? Mire, yo, primero, gracias, Rafael, la oportunidad de estar con usted en esta conversación. Yo creo que lo que Mauricio dice, posiblemente él tenga alguna información. Yo tengo un criterio un poquito diferente. Yo creo, y esto lo digo con alguna información que también conozco, que Correa aplica al interior aquello de divide y reinar. De alguna manera a él le conviene que hayan estos enfrentamientos internos. Y de hecho, yo sí creo que hay segmentos dentro del país, segmentos enfrentados dentro del país. Pero en la medida que Correa es el árbitro, sucede. A veces hay cosas que son increíbles. Por ejemplo, no sé si usted leyó que para la audiencia para Bravo, el fiscal de queja
de que se fijó una fecha, me parece que para diciembre. Bravo solicitó una nueva fecha, la fijaron ya para el fin de enero, 31 de enero del año próximo, y él pidió él reclamó por qué fijaron la fecha y que la anticipen la fecha, y el juez de la Corte Suprema le contestó que él no tenía ningún poder especial o para intentar imponer la fecha de una audiencia. Usted, con mano en el pecho, cree que en este Ecuador de unipoderes en todos los espacios puede un ministro o una ministra de la Corte Suprema decirle al fiscal, oiga, ¿usted qué se cree? ¿Usted cree eso? Si cree eso, pongámosle el Día de los Inocentes y muchos otros días más. Una semana más, dice, de inocentes, doctor Ollarte. Sí, mire, en realidad sí es da la impresión de que efectivamente hay estos como dos grupos. Yo no creo que haya dos grupos, creo que hay más. Hay Alianza País, con la generalidad de nuestras agrupaciones políticas, carecen de ideología y por lo tanto son un grupo de gente que está ahí por diversas razones. No digo que por malas razones, por diversas razones. Y que por lo tanto, como no hay una unión ideológica, se tienen que alinear, porque así es aquí. O sea, mire, si tú no estás con el que manda, pues te puedes ir a otra parte. Y por eso usted ve este famoso transfugismo, ¿no? El tema de que hoy día eres de Alianza País, mañana estás con el otro. Antes eras del otro, ahora estás acá, y así. Antes eras verde, ahora eres amarillo, eres naranja, eres tomate, eres lo que sea, rojo, azul, no importa. Yo me cambio nomás, me saco una camiseta y me pongo otra. Ni en el fútbol se ve eso. Pero bueno, entonces, si es que yo estoy en una agrupaciones como las ecuatorianas, con gerente propietario. Claro, siempre se ha dicho que es un problema tener dos gallos en el mismo gallinero, dicen algunos. Entonces, ¿con cuál me voy? Entonces, la impresión que yo tengo, y me puedo equivocar naturalmente, no creo que sea pecado ni delito, es que la gente lo que está haciendo en estos tiempos es medio como alinearse, tratar de ver con cuál de los dos con me cuál voy. hay más futuro. Exactamente, o sea, porque si escojo mal, claro, vea, quedo relegado. Es cierto que esto ha ocurrido en otros partidos. Ha logrado polarizarse la situación. Pues. Verá, yo siendo de derecha debo decir que donde vi que esta famosa alineación no condujo a consecuencias negativas, sino una cosa normal, algún roce, algún resentimiento que fue, me acuerdo, en la izquierda democrática, cuando se hablaba de los vaquistas y de los borgistas. Pero eso no originó un cisma en el partido, había una cosa ahí, ¿no? Que medio entre sonrisas. Claro, exactamente, que medio se notaba, porque bueno, había un líder fuerte, había otro que también intentaba hacerlo, pero que tenía una estatura menor en el sentido político. Pero ahí Correa era Borja. Sí, pero lo que pasa es que la diferencia es que la izquierda democrática siempre salió perjudicado Vaca. Y entiendo yo que sigue siendo un partido socialdemócrata. Claro. Usted puede coincidir o no. Pero en cambio, ¿cuál es la ideología de Alianza País? Por ejemplo, usted me va a decir, son socialistas. Yo creo que tienen mucho de eso. Ahora, yo hasta donde sabía, la gente de izquierda proclama muy fuertemente los derechos de los trabajadores. Y si tú envías proyectos de ley y haces aprobar leyes como aquellas que limitan las utilidades que ganan los trabajadores, oye, yo soy de derecha, jamás haría una cosa así por derecho de propiedad. Pero el otro me habla de los trabajadores y me habla que vivan los trabajadores y se va a llorarle ahí un señor en Cuba y habla de que qué bien aquí los trabajadores. Comencemos por casita, ¿no? Y usted hace una de ese tamaño y de ese color. Y uno dice, bueno, pero este señor, ¿por dónde pega los balazos? Pues, o sea, ¿por dónde van los tiros? Pues, sí. Usted se proclama izquierdoso y resulta que hace una de estas. A mí me parece bastante raro. Entonces, como no tiene consistencia ideológica, y por eso un día digo que el Yasuní es intocable y mañana es muy tocable, un pinchacito, puedo hacerlo, pues. Es decir, puedo decirme y mañana contradecirme. Y los demás, los que están dentro del movimiento, lo que hacen es repetir lo que usted dice.
Yo recuerdo, cuando se iba a anunciar si se explotaba o no el Yasuni, la gente que estaba ahí con banderita verde y globitos de colores, verdes naturalmente y azulitos, no estaban ahí para manifestar su opinión respecto de yo sí quiero que se explote y prefiero que se explote, o que es legítimo, o yo no quiero, yo quiero que se mantenga el Yasuni. Estaban ahí para decirle, vamos a apoyar lo que diga el propietario del movimiento, pues, o sea, el señor dice que es así, así será, el gerente, ¿ya? Entonces, por eso usted ve estas cosas, por eso ve estas cosas que son tan propias de nosotros. Por eso es que aquí en Ecuador, cuando se va el caudillo, cuando se va el gerente propietario o lo que sea, el partido movimiento desaparece, se desinfla, y se acabó, con honrosísimas excepciones. Vea, un partido, aquí yo soy de derecha, pero que funcionó como partido, y creo que sigue haciéndolo ahora con otro nombre, era el MPD, comunistas. Bueno, yo no voy a votar por ellos porque son comunistas, pero me queda claro que son comunistas. Entonces yo necesito ver qué nombres hay en la papeleta para saber que por ellos no voto nomás, pues. Pero naturalmente usted dice consistencia ideológica. No me gusta, pero sé lo que opina. En cambio, cuando uno empieza, por eso es que las encuestas cuando las hacen dicen, hay el 50% de indecisión. Pero no de indecisión, perdóneme, si usted se la quiere creer, es oficialista y se quiere creer que esa indecisión, parte de esa indecisión, gran parte irá al oficialismo, creo que no está pegando bien el tiro, porque lo que usted encontrará mucho es indecisión de por quién de la oposición va a votar. Pero usted le pregunta, no sé en realidad, pero ¿por quién votaría? O sea, tal vez por Lazo, tal vez por Cintia, tal vez por ¿cómo es? Por Paco Moncayo, tal vez por exactamente, pero claro, la indecisión está plasmada más bien en a quién de la oposición le voy a votar. Si usted es oficialista, naturalmente, ¿qué va a ser indeciso? No sé si votar por Lenin o por otro, si no tiene otro, pues. Y en el lado oficialista terminamos por este lado. La delgada línea entre el candidato y el vicepresidente, esa no puede ser, abogado Roldós, una causal para que haya esta especie de competencia donde debe sonreír el señor presidente abiertamente. Pienso, ¿no? Viéndoles ahí, el uno de mañana inaugurando las obras y más tardecito supeditado a lo que diga el candidato a la presidencia, que es Lenín Moreno. Entonces, esa delgada línea es lo que destaca una crónica del diario Expreso de Guayaquil esta mañana. Delgada línea entre el candidato y el vicepresidente como causal de este final tan complicado, ¿no? Tan complejo que no atina la ciudadanía a otorgar razones a nadie, pero se da cuenta de que hay viveza criolla y una especie de zancadilla de parte de unos contra otros. No sé qué le parezca a usted, León. Sí, yo creo que, bueno, aquí es el Estado, Alianza País y la candidatura de Moreno una sola cosa, digamos. Por eso estaba recordando lo que pasó en Nicaragua, digamos. Es una sola cosa, o sea, no, aquí no hay separación. La sabatina incluye los tres contenidos de la sabatina. Y ahora pues entra también el tema de la consulta, que escuchaba de mañana una declaración de Nebot que decía, si ese tema va a la Asamblea, yo voto porque se excluye países fiscales de posibilidad de inversión de los que están en política. Pero en la consulta yo no voy a votar contra la pregunta, voy a votar contra la maniobra política del presidente Correa. Entonces yo creo que aquí está clarísimo, aquí es una sola cosa, aquí esto es una mezcla, esto es una mezcolanza de país, la candidatura y gobierno. Caballeros, ¿algo quiere adicionar? Sí, gracias. Coincidiendo con León Roldós, cuidado. Gracias. Les pasa la de León Febres Cordero el 86 o la de Sixto el 95. Consultas populares ganadas 2 semanas antes y el día de... Porque es diferente. Las consultas populares sí te aglutinan a la oposición, las candidaturas la dividen. Entonces usted va a tener a una oposición unida por último por un no al gobierno. Dile no al gobierno y dile no a esta cosa. Y cuidado, ¿no? Cuidado que te salga mal el tiro, ¿no? Interesante. Muchas gracias. León Roldós Aguilera, Rafael Ollarte, para privilegio de esta emisora, porque estamos buscando la verdad.